En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy 12 de marzo, jueves 12 de marzo del 2026, vamos a reflexionar el Evangelio de este día. El Evangelio de hoy, con la gracia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Jesucristo, para adorar a Papá Dios. Vamos en este Evangelio de hoy que la Iglesia nos propone, la lectura es que nos regala esta sabiduría es San Lucas 11, 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió de él el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Para algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus maldades e intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quiénes los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este día las lecturas, yo ya leí la lectura, pero como estoy para hacerlo más en resumen, la primera lectura y el Salmo. En la primera lectura, para entender el Evangelio de hoy, queridos hermanos y hermanas, la primera lectura está tomada de Jeremías 7, 23 al 28. Pero en resumen, desde el Antiguo Testamento, Dios ya nos había enviado a los profetas, los patriarcas. En este caso, Jeremías, cuando lo envía a Dios con ese mensaje para que vaya a hablarle al pueblo que no quiso escuchar. Incluso aunque Jeremías hablara, ese pueblo iba a endurecer su cabeza, su corazón. Y es así como es que Dios ya había advertido a Jeremías, pero de una manera, de todas maneras, Jeremías debía cumplir su misión de hablar al pueblo, de evangelizar al pueblo, de preparar al pueblo, de hablarle del mensaje de Dios. Pero aún así el pueblo siempre endureciendo su corazón, y aún así, con esas ideas que el pueblo caminaba, ellos mismos siempre seguían con su maldad en su corazón, siempre el corazón obstinado, y en vez de dar siempre a Dios la cara, siempre de ir hacia Dios para adorar a Dios, siempre daban la espalda al, al- a los profetas. Y así el mismo Salmo nos invita también, el Salmo 94, nos vuelve a repetir en estos días pasados, lo decía, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pero el Evangelio nos habla entonces de San Lucas 11, 14 al 23. Jesús está hablando de, en aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Es interesante por este Evangelio de hoy lo que nos está invitando. Cuando Jesús expulsó al demonio, es decir, aquel mudo empezó a hablar. A nosotros cuántas veces nos sucede lo mismo, que somos mudos, porque tal vez tú y yo podremos decir, pero ¿cómo es que somos mudos si estás hablando, estoy hablando? Somos mudos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el demonio nos tiene atados, siempre nos tiene atado de la boca que no podemos hablar la verdad. Siempre tenemos miedo a hablar,
a enfrentarnos siempre a que nos desprecien los demás, a recibir críticas, a recibir desprecios, a recibir persecuciones, tribulaciones. Y es por eso que nosotros somos mudos. Pero cuando Jesús viene y expulsa al demonio, es decir, que nos quita todo ese temor de tener más contento a los hombres que a Dios, entonces comenzamos nosotros a hablar, a evangelizar y a hablar la verdad, hablar con amor, hablar con caridad, pero también con claridad. Siempre el Señor nos está invitando, Jesús nos invita aquí y es interesante cuando alguien habla la verdad, siempre te está acusando, siempre te acusa, siempre te apunta, siempre te dice que eres el malo, pero nosotros tenemos que ver con la gracia del Espíritu Santo, porque tenemos que ver en el mundo en el que vivimos, en los tiempos difíciles que estamos pasando, así como a Jesús mismo, siendo Dios, Jesús, a él mismo le dijeron, pero Jesús que conocía sus malas intenciones, cuando a él le dicen, este expulsa a Belcebú, expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, la respuesta de Jesús es la siguiente, pero Jesús que conocía sus malas intenciones, es decir, que conoce tus intenciones, mis intenciones, nuestras intenciones, Jesús nos da una buena lección aquí. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, se derrumba casa por casa. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que una persona que habla la verdad está hablando el nombre de Satanás? Es porque nosotros siempre, cuando nos hablan la verdad y estamos siempre defendiendo las injusticias de aquellos, los bebés no nacidos, las injusticias de aquellas personas que siempre están sufriendo por injusticias, por siempre nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia y es la manera que el Señor nos está pidiendo que no seamos mudos, que siempre debemos siempre agradar primero a Dios antes que a los hombres. Jesús te invita a ti y a mí que vayamos con esa gracia, con esa valentía y no te estoy diciendo que vayamos con violencia, jamás. El Señor no permite la violencia, sino que nosotros tengamos el valor de hablar. Aquí comenzaba el Evangelio. Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Eso es a lo que el Señor nos invita, a que hablemos la verdad, levantemos la voz. No estoy hablando de levantar la violencia, levantemos la voz. ¿Cuántas personas sufren hoy tanta injusticia en muchos sectores, de muchas maneras? Y es así como el Señor nos invita a que el mismo Jesús nos dice, ¿cómo es que un reino dividido puede entonces pelear contra el mismo reino? Estaría dividido, es imposible. Pero Jesús, que él mismo nos dice, por eso si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. El Señor viene a hablarte a ti y a mí. Porque el mismo Jesús nos continúa diciendo, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta, lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Cómo es que nos llamamos cristianos? ¿Cómo es que nos llamamos católicos? ¿Cómo es que nos podemos llamar cristianos católicos si estamos en contra de la doctrina de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad de Dios? No podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos cristianos católicos si estás haciendo lo que el mundo te dice, si estamos arrastrándonos en la manera que el mundo nos va ofreciendo. Qué tristeza lo que vamos viendo hoy en día, cada día más, si con cuidar a nuestros hijos de la pornografía, de la prostitución, de las drogas y de tanta ideología que nos va enseñando el mundo. Amo a toda persona en el nombre de Cristo. eh, no estoy discriminando a las personas en su ideología. Lo que debemos detestar es el pecado, mi pecado, tu pecado, nuestros pecados. Es a lo que el Señor nos invita, las injusticias. En cuántas ocasiones también nosotros quedamos callados, somos mudos porque cuando tú hablas la verdad, tú levantas la voz, entonces te quieren callar, quieren que seas mudo. En este caso les he comentado en otras ocasiones lo que es, fui víctima de un asalto en mi trabajo. Fui asaltado el día 11 de julio del 2023
y desde entonces estoy sufriendo, tengo bastantes lastimaduras. Y es así como cuando tú levantas la voz y te quieren callar y no quieren que sepas la verdad. Pero en este momento lo que el Señor te invita es que levantes la voz y que no seas mudo, que hables de las injusticias, que siempre tú estés hablando de esas injusticias que somos nosotros, que vamos persiguiendo a los profetas, que vamos persiguiendo a las personas que hablan de Dios, que vamos persiguiendo a las personas que siempre nos molestan, que siempre es un estorbo para nosotros en el camino, porque esa persona que te habla en el nombre del Señor siempre es un estorbo, siempre me está mortificando, siempre me echa en cara mis pecados, pero el Señor nos invita hoy, a ti y a mí, que tenemos la gracia del Espíritu Santo, si tú y yo queremos abrir nuestro corazón, como dice ahorita el Salmo 94, ojalá escuches hoy ojalá no endurezcamos nuestro corazón. El mismo Salmo nos invita, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y es así como debemos ir ante el Padre, a Papá Dios, en su Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, ir puestos de rodillas para adorar y bendecir al Señor que nos hizo, que hizo el cielo, la tierra, todo el universo, todo cuanto existe. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, el sumo, eterno, perfecto pastor, Dios Padre. Así es de que les invito, queridos hermanos y hermanas, que no seamos por favor sordos a la voz del Señor, que no tengamos miedo, de que no seamos mudos, por favor, que hablemos las injusticias, que hablemos que no nos vayamos inclinando a lo que el mundo, a los que los poderosos nos quieren siempre someter, que seamos siempre siervos del Señor, porque siendo siervos del Señor, fácilmente cumpliremos las leyes de la tierra. Y sin la ley divina de Dios es imposible ser fieles, ser servidores, ser unos buenos ciudadanos. Es imposible. Pero con la gracia de Dios, siempre teniendo una conciencia más limpia, pura, tenemos nosotros la manera de no ser mudos, de hablar y hablar siempre con la verdad y de escuchar y escuchar con la gracia de Dios y nosotros poder ir así evangelizando a los demás. Así es de que les invito, queridos hermanos y hermanas, a que este día seamos nuevamente nosotros aquella persona que si hemos sido mudos, seamos de hoy en adelante, seamos personas que no seremos más mudos, sino que hablamos, y hablamos siempre la verdad, y hablamos siempre en el nombre del Señor Jesucristo, y hablemos siempre a aquellos que lo necesitan, y hablemos siempre y levantemos ante las injusticias que están ante las personas que estén pasando. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu tribulación, tu sufrimiento, pero lo importante es que hablemos y siempre como pueblo unidos, que seamos pueblo de Dios, siempre el pueblo unido jamás será vencido, pero siempre unidos solamente para dar gloria a Papá Dios, para dar gloria en su Hijo Jesucristo, para dar gloria en el Espíritu Santo. Así es de que siempre como cristianos, como cristianos católicos, unidos y de la mano de Dios, vayamos siempre y siempre escuchemos la evangelización de aquellos profetas, de aquellas personas que el Señor nos envía a que nos hable y que nosotros escuchemos siempre. Así es de que les invito y siempre abrir nuestro corazón y que esa boca que Dios nos ha regalado sea para hablar la verdad y para evangelizar siempre el amor de Dios. Dios nos regala la vida, lo único que necesitamos tú y yo es abrir nuestro corazón y ir hacia Él. Vayamos hacia Dios. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Papá Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo, bendice a toda persona que va a escuchar, esté escuchando y vaya a continuar escuchando esta reflexión. Danos la gracia, Señor, de no ser mudos, Papá Dios, para que nosotros hablemos, que si un día hemos sido mudos, nos quites esa mudez, Señor, para hablar, evangelizar y llevar tu mensaje hasta el último rincón de la tierra. Danos la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo, porque no sabemos hablar, no sabemos expresar, pero tú nos dijiste que nos darías sabiduría a la cual nuestros enemigos no podrán resistir, no podrán, Señor, contradecir, porque solamente tú eres la sabiduría, la plena, la plenitud de la sabiduría. Danos la gracia siempre para adorarte
y toda la humanidad podamos un día contemplarte eternamente para gloria tuya, Señor. Tú conoces a cada persona y te entregamos nuestros corazones para no ser más mudos y para no estar contra ti, sino estar contigo y caminar contigo y para ti. Tú que eres el camino y la verdad de la vida. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendecido día. Bendiciones, bendecido día para ustedes y todas sus familias y sus seres queridos. Feliz día. Compartan el Evangelio. Gracias.